Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Es preocupante, buenas noches a todos, es preocupante cuando muchas veces la justicia tiene que resolver temas que tendría que resolver la política. Ahora vemos con el derecho de huelga, un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Una jueza ha dicho que decreto de necesidad de urgencia tiene que tener características muy claras, según la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con principalmente que el Congreso no pueda sesionar sobre ese tema, por ejemplo, cuando esté en receso, que sea de una urgencia tal que sea por necesidad y urgencia. No se da ninguna de esas características, por lo cual ha dejado sin efecto ese decreto. Y es en ese tema donde uno dice, bueno, ¿hay división de poderes o no hay división de poderes? ¿Se tiene que lograr con consenso o no? ¿Hay una sociedad madura para decir hay que ver determinadas cosas para hacer un país viable? Porque hoy no es viable en muchas cosas. Argentina lo vemos con los precios que están mucho más caros que en otros países similares al nuestro. Pero que la justicia defina lo que la política no se puede poner de acuerdo no es bueno para ningún país. Estamos en La Ventana, estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Con otro tipo de noticias, ¿qué más está pasando? Vamos al ámbito, por supuesto, policial, judicial, porque hoy se conoció esta mañana una noticia que llamó mucho la atención, especialmente por las características que tiene. Hay un joven que está en gravísimo estado debido a que recibió un impacto de bala en la cabeza. Lo que llama la atención es que, de acuerdo a las primeras informaciones, este joven fue herido porque lo asaltaron, le robaron el celular al hospital Marcial Quiroga. Lo asistieron, lo curaron, se supone, y se fue a su casa. Y al rato volvió nuevamente con una situación que había empeorado su salud. Ahí le hicieron una tomografía y se dieron cuenta que el proyectil todavía lo tenía en la cabeza. Este joven está en coma inducido, internado en el hospital Rawson. Y las dos personas que lo atacaron, que son Sergio Paredes y Luciano Otiñano, están detenidos. Uno tiene antecedentes por robo y el otro por un homicidio anterior que ya había cumplido condena. Lo que ahora están averiguando es si realmente esta persona fue asistida en el hospital y fue dado de alta y lo ingresaron nuevamente. Bueno, presentamos ya a los invitados, vamos a seguir dando noticias, pero para ir presentándolo está con nosotros Guillermo Velasco, es el actual decano de la Facultad de Arquitectura, candidato a rector en las elecciones de la semana que viene. Le acompaña la directora del INTA, Mónica Ruiz, que es su candidata a vicerrectora. Y también en este bloque nos acompaña Antonio de Tomaso, director del IOPS. Antonio, Cristina Fernández acaba de comunicar, después hizo un acto Axel Kicillof en La Plata, después ella habló por C5N y acaba de confirmar su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires. Sí, recién lo escuché por radio, que va de candidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, por la tercer circuito, sección electoral, no sé cómo lo denominan realmente. Es decir que el tercer distrito es muy fuerte el peronismo ahí, pero le da un condimento especial a la elección. Por supuesto. No es cualquier candidato, si bien es un cargo menor, pero alguien que fue presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación y ha manejado gran parte de la política del país en los últimos 20, 25 años, no es un tema menor. Obvio que no es un tema menor. Es la referente de la oposición, si se quiere, ¿cierto? Entonces, que vaya de candidata... Volvió a decir que ha sido un error desdoblar las elecciones. Es más, dijo, a Jorge Macri le costó salir tercero. Dice, es un error lo que hicieron acá, desdoblar las elecciones. Sí. Y es una de las... Cada sección, cada provincia, cada lugar es tan distinto a otro que es posible que sí, es posible que no. Son cosas, todo es muy diferente, ¿no? Bueno, lo que pasa hoy en la política parece que los niños son protagonistas en algo bastante cuestionable. Primero, un niño que tiene el síndrome autista fue entrevistado por un periodista, habló de lo que era el autismo. El presidente salió a criticarlo al periodista y al chico de 11 años, pero hoy otro periodista, Robertito Funes, digamos comentarista de Chimentos, llevó otro niño de 10 años, Pedrito, para entrevistarlo a Milei, que hablara bien del gobierno. Como había un chico que hablaba mal, otro que habla bien. Chicos de 10 años no son para hablar de política y menos ser utilizados por la política. Increíble. Esto ya es entrar a cuestiones principalmente criticables, pero aparte en contra de los derechos más
básicos de cualquier niño. Hay legislación. Que estar totalmente ajeno a estas cuestiones de mayores. Patricia. Nos vamos a otra información. Hay bastante preocupación. Recién hablábamos del decreto de necesidad y urgencia que limitaba especialmente o regulaba el derecho a huelga. Hoy se conoció otro decreto y este realmente afecta a todo el país. Y más en esta época que realmente tenemos temperaturas que son bastante rigurosas, ¿no? Bajo cero, una ola polar. El gobierno ha delegado en las provincias, le dijo, háganse cargo ustedes de las personas en situación de calle. Van a tener que fijar las políticas y además el financiamiento de las provincias. Que llegue esta noticia justo en medio de una ola polar donde se está alojando específicamente en los albergues. La provincia Creo tiene que en un dos. porcentaje muy alto ya se hacían cargo de las provincias. Claro, pero por lo menos les llega un financiamiento para pagar servicios. Pero a partir de ahora ya ni siquiera los servicios. Motivo por el cual hoy la provincia tiene 2 hogares y siempre hay mucha gente que recurre, como no tiene mayor capacidad, y le dan comida y alguna frazada y demás. Ahora, ¿qué van a hacer? No sé, porque dice, realmente es muy difícil seguir financiando con fondos provinciales los fondos que la nación ya no envía. Hoy en la tarde el gobernador Marcelo Rego distinguió al tenor José Carrera, que va a actuar mañana en el Teatro Bicentenario, lo que va a ser una actuación histórica teniendo en cuenta lo que es su figura de carácter internacional en su gira de despedida por el mundo, y lo distinguió Rego como huésped de honor. Patricia, se ve que no es malo el sueldo de juez, porque hay un cargo de juez de familia, 55 postulantes. Exactamente, entre ellos exfuncionarios, está Adriel Fernández, como así también la actual titular de mediación, Sonia Mallea, y otras figuras de la... Exdiputados, exactamente, que se han presentado. Son 55 los candidatos, es para reemplazar al juez Almirón, que falleció hace un mes casi aproximadamente, y bueno, se va a cubrir esta vacante con este concurso de estas 55 personas que deberán pasar por la Cámara de Diputados también. Hay un ranking mundial en donde la Universidad de Buenos Aires es la que mejor está, pero de las que figuran de Argentina, 6 de las 7 han caído en lo que es el ranking. Principalmente, y ahí sí le vamos a preguntar a Guillermo Velasco, es porque lo que más se critica es la investigación. No es tanto la cuestión docente ni la forma de preparación, sino baja cantidad de investigación en las universidades argentinas. ¿Cuánta relación hay entre presupuesto e investigación? Bueno, buenas noches ante todo y gracias por la invitación. Nosotros venimos sosteniendo que el ataque a lo público no es solo a la universidad, sino a todo lo público, entre lo cual está la investigación dentro de las universidades y hay que ser consciente que la investigación en Argentina lo hacen todas entidades públicas, INTA, INTI, CONICET, universidades. Y la falta de financiamiento es indudable que va a impactar en forma directa en la cantidad y, por supuesto, hay mucha migración de investigadores que están migrando debido a esto, a la falta de financiamiento, no solo a los proyectos específicos, sino que en enero salió un decreto donde, sobre todo, quienes más se van a ver afectadas son todas las investigaciones blandas. Y el rumor, que no es rumor, sino que ahí anda circulando ya un documento donde la posibilidad de que desaparezcan el cargo de investigador dentro del CONICET y que se tengan que hacer investigaciones simplemente de manera que uno tenga que presentar un proyecto y que el gobierno o el CONICET tenga que aceptarlo y financie específicamente la duración de ese proyecto, creo que va a terminar de echar abajo todo lo que es la investigación en Argentina, en un país donde realmente creemos que lo que importa es hacer investigación porque es la única salida que tienen los países. Y lamentablemente no hay un desarrollo privado de la investigación en conjunto con la universidad, como puede ser las universidades de Estados Unidos. Es decir, allá reciben quizás montos millonarios de la actividad privada que no pasa en Argentina. No, porque nosotros tenemos otras características de cómo se investiga en Argentina. Pero de todas maneras, en nuestra propuesta, nosotros somos conscientes de que hay un problema presupuestario importante, que tenemos que priorizar el uso de recursos, pero también tenemos que gestionar recursos externos y esos recursos externos tenemos que gestionarlos justamente para poder reforzar este tipo de actividades, lo que es la investigación, sin duda. Bueno, el INTA dentro de eso
también hay mucha preocupación con lo que pueda pasar. Sí, por supuesto, estamos a la espera de la salida de un decreto que la verdad que no tiene ninguna buena noticia para nosotros desde el INTA. El de financiamiento, por supuesto, es claro desde la no aprobación del presupuesto en el año 2023 y de ahí en adelante. Venimos funcionando sin un presupuesto aprobado y, bueno, sin las necesidades básicas satisfechas, diremos. Entonces, bueno, y ahora a la espera de este decreto, que, bueno, la verdad que si se concreta, va a ser un golpe muy duro para el INTA en este caso. Escuchaba los otros días que dentro de los números que da el gobierno pone, por ejemplo, que el INTA tiene muchos gastos administrativos. Y por otro lado, una persona que conocía del tema decía, eso es no conocer no es verdad. La actividad, pero más allá de que pueda ser verdad o no, dice, no es conocer la actividad del INTA. Es decir, por el tipo de actividad en combustible van a gastar mucho más que quizás en otros lados, porque tienen que recorrer a veces campos y lo tienen que hacer. Es decir, hay gastos del INTA que no son iguales gastos a los de comunes otras de alguien que está en un laboratorio cerrado. No, por supuesto, nosotros tenemos gastos específicos, diremos, que tienen que ver con esto, con algo que también dijo Sturzenegger en sus declaraciones, que referido a la cantidad de vehículos y demás. Bueno, tenemos que recorrer todo el territorio del país, ¿sí? El INTA es una de las instituciones que llega a todos los rincones de este país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, inclusive estamos en la Antártida, en la base Marambio, tenemos ahí un módulo de crecimiento de plantas. Entonces, todo ese recorrer todo el país y llegar hasta los lugares más inhóspitos, por supuesto que necesitamos vehículos, por supuesto que necesitamos combustible y en realidad los vehículos que tenemos son bastante viejos ya, tienen bastantes años y bueno, se nos dificulta la tarea y cada vez se nos va a dificultar más. Y con respecto a esto de la cantidad de personas o de administrativos, yo puedo hablar por San Juan y lo que pasa en la Estación Experimental San Juan y nosotros del 100% de los trabajadores, el 6% solamente está dedicado a las tareas administrativas. ¿Sí? El resto trabaja en investigación, en extensión o en apoyo técnico en los laboratorios y en los campos. Entonces, la administración es mínima la cantidad de personas que trabajan ahí y que hacen posible el funcionamiento, por supuesto. ¿Esto está en juego también en estas elecciones o no? Sí, por supuesto. Y volviendo un poco a tu pregunta, Juan Carlos, y en función de lo que dice Mónica, justamente el INTA es un ejemplo de cómo se apoya desde una institución pública a todo lo que es la actividad privada. Y tanto a los pequeños productores como a los grandes productores. Y ahí es de donde quizás hay que ir a buscar los recursos para reforzar las partidas. Nosotros somos defensores de lo que es la universidad pública, que debe sustentarla el gobierno nacional con el presupuesto que corresponde, pero también somos conscientes de la necesidad de salir a buscar estos recursos. Y en estas elecciones... Que sea pública no quiere decir que sea boba. Desde ya, desde ya. Y no son gastos ilimitados. Yo te diría que el INTA, el CONICET, el INTI, son entidades a nivel internacional que tienen un prestigio que no lo podemos nosotros desconocer. Y esto está en peligro, y está en peligro con este tema que recién te escuchaba, el tema este del decreto con respecto al derecho a huelga, y lamentablemente en esto se toman decretos, se saca por decreto sin una discusión previa, y eso es lo que realmente a uno lo moviliza y dice qué está pasando, en qué estado estamos, de que no podemos por lo menos volcar sobre la mesa la discusión y realmente si hay que hacer ajustes, lo discutamos, lo veamos, pero no eliminar algo que le ha dado a la Argentina un sustento en todo lo que es investigación a nivel internacional. Me parece una locura. Y esto se pone en juicio también y se pone en juego dentro de lo que son las elecciones. Esta visión de lo que nosotros pretendemos con la universidad pública, ¿no? La universidad también tiene actividades de extensión que quizás, visto desde este escenario, también son gastos a recortar, como por ejemplo todo lo que es orquesta y la importancia que tiene para la provincia de San Juan, quizás es mucho más allá que lo que puede ser un frío número de un papel. Sería una locura. Una pérdida enorme. Y una pérdida enorme, porque nosotros justamente lo que planteamos son las 4 funciones, que es la docencia, la investigación, la extensión y la creación. En San Juan, la creación en todos sus aspectos, en lo que hace al arte, es muy fuerte y es un pilar importante para la sociedad sanjuanina y para lo cultural desde ya.
¿Se van a poder mantener las delegaciones de la universidad en los departamentos? Porque eso es un temor también, ¿no?, de gente que está en las cortes, que le queda un año o dos y no saben qué va a pasar de aquí en más. Sí, con seguridad que sí, porque nosotros lo que tenemos que hacer, y es el planteo principal que nosotros hacemos, es priorizar el uso de los recursos. Nosotros tenemos que hacer los presupuestos de abajo hacia arriba. Hoy tienen Tenemos 110 que millones. garantizar en las unidades que se puedan desarrollar estas actividades que son las que sustentan la universidad pública. En una época de crisis como la actual, donde el presupuesto es muy acotado, si nosotros no priorizamos que se puedan abrir las unidades, que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en condiciones mínimas, tanto para los docentes como para los estudiantes, estamos haciendo que justamente esta universidad corra riesgo. Entonces, nuestra primera medida, en caso de nosotros ser ganadores y asumir, es el día 2 de julio sentarnos con los decanos electos y decir, bueno, veamos unidad por unidad, incluso los IPUs, incluso estas carreras que se dan en los valles sanjuaninos, de qué manera garantizamos que se puedan seguir dictando. Y esto es lo fundamental, tanto en lo edilicio, en equipamiento, en insumos, hay laboratorios que no pueden hacer las prácticas, en conectividad, nosotros no podemos a esta altura del siglo no tener buena conectividad en las unidades. Entonces, ahí tienen que estar dirigidos los recursos. Dentro de lo que se había aprobado ya de la universidad eran dos carreras, medicina y psicología. Después eso se trabó. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto? Nosotros hoy día tenemos que garantizar que lo que está funcionando siga funcionando, porque para poder implementar esas carreras es fundamental tener cargos. Y hoy No tenemos. es imposible que vengan cargos nuevos para cubrir esas carreras. Por supuesto que son una demanda de la sociedad, son absolutamente necesarias, pero también, vuelvo a insistir, acá lo que hay que hacer es priorizar. Es lo mismo que cuando hablan de terminar la escuela de música. ¿Quién puede oponerse a terminar la escuela de música? Ahora, si terminar la escuela de música implica 1.600 millones de pesos que tienen que ir destinados a terminarla, cuando esos 1.600 millones significan el 20% de toda la masa que hemos distribuido para todo el año en los IPUs y en las 6 unidades, algo está pasando. Tenemos que ver cuál es la prioridad, porque siempre para esas obras, como para las dos obras, tanto de arquitectura como de ciencias exactas, que desde el 2015 están terminados, se ha licitado 2 veces y no se han podido realizar, no podemos decir hoy día vamos a salir a construir esas unidades. Es ilógico. Hoy día tenemos que garantizar, sostener la universidad pública. En los últimos días te ha hecho un reclamo fuerte con respecto a cómo se vota, por ejemplo, en los departamentos. ¿En qué consiste esto? En realidad lo que nosotros hemos hecho a través de los dos apoderados, que uno de, digamos, los dos son abogados y tienen claro el tema tanto del estatuto como electoral, es que se nos aclare una comunicación que hizo la Junta Electoral, que para nosotros está asumiendo algo que no está previsto en el estatuto, y lo que hemos pedido hasta ahora es a la Junta Electoral y al rector como presidente del Consejo Superior, que a través de él se haga la consulta legal al cuerpo legal que tiene la universidad de cuáles son los alcances de esto, porque hoy día todavía no lo sabemos ni nos han contestado. Lo que han sacado es un formulario Google donde los egresados de 2 departamentos tienen que llenarlo, que es de Háchal y de Calingasta, con datos de ellos que no sabemos cuál es la función, cuál es el por qué hacen algo que no está previsto en el estatuto para votar, y que digamos. no sabemos, porque no lo han aclarado. No sabemos si es para incluirlo en el padrón, si es para ver quiénes van a votar ahí, pero están armando un sistema o una cantidad de datos que nosotros realmente todavía no tenemos claro cuál es el objetivo. Y eso es lo que hemos pedido nosotros, que se aclare para ver cuál es el motivo para que, por encima de lo que dice el estatuto, la Junta Electoral haya tomado una decisión de este tipo. Ya volvemos otra vez con el tema de la universidad. Antonio,
en las elecciones que hay hasta ahora, Ciudad de Buenos Aires 52%, pero lo que más se vota es un 60-62%, y como que el que no iba a votar no lo ve como una carga, no fui a votar, sino hay un desinterés bastante grande. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, creo que en este país y en la mayoría de los países del mundo, las elecciones se dividen en dos tipos. Las que hacen referencia a cargos del Ejecutivo, presidente, gobernador e intendente, y las que hacen referencia a cargos legislativos, diputado nacional, senador, diputado provincial, concejal. En la historia, pero de este país y de la mayoría de los países del mundo, cuando se votan cargos ejecutivos, el presentismo es mucho más elevado, 10, 20 puntos más, que cuando se votan a concejales como en la Ciudad de Buenos Aires. Porque se votó concejales, ¿cierto? No es lo mismo, fíjate vos, que tenemos el parámetro, vamos a tener prontito el parámetro de Corrientes y de Santiago del Estero, que se elige gobernador. Ahí vas a ver que el promedio va a ser el clásico. El clásico promedio en la Argentina es el 70% cuando se trata de gobernadores e intendentes. Y cuando se trata de presidente, oscila casi al 80%. Entonces, estas elecciones que han habido en estos últimos días no son indicador absolutamente de nada, porque se han elegido concejales y diputados departamentales. No se ha elegido ni gobernador, no se ha elegido ninguna cosa del Ejecutivo. Escuchaba Esto es otra lo vez más importante. Que para ir a votar, más allá del que tiene una fuerte conciencia y va a votar sí o sí, Sí. pero para el que puede o no ir a votar, hay dos cosas que lo motivan mucho. Una es, tengo que ir a votar a favor de, y la otra es un gran temor de que gane alguien. Y que esas dos cuestiones hasta ahora no se ha visto. Son reales en cargos ejecutivos, pero no son reales en cargos legislativos. Esas cosas no son reales en concejales. Esas cosas no son reales en diputados provinciales. El hecho del voto obligatorio ya es una entelequia en la Argentina. Eso es falso, es mentira, no existe el voto obligatorio. Está bien, está escrito en la ley, no lo respeta nadie, ni el Poder Judicial lo respeta, porque si no habría sanciones. Desde el retorno a la democracia en el 83 no ha habido ningún tipo de sanción para el que no vota. Por lo tanto, el voto obligatorio, dejémoslo de lado, ya no existe más. Lo que pasa es que cuando se trata de cargos ejecutivos, de un presidente, de un gobernador, de un intendente, las propuestas son diferentes. No hay interés. ¿Qué propuesta puede hacer un candidato a concejal de la Ciudad de Buenos Aires cuando son 70 concejales? Pero, por ejemplo, el que fue a diputados ahora, no hablaron de su distrito. Hablaron de la nación, todos los candidatos, Rodríguez Larreta, por supuesto, Adorni. Porque era la manera de evadir, hacer propuestas concretas a su localidad. Se nacionalizó totalmente. Claro, y pretendieron nacionalizarla. Eso fue en Ciudad de Buenos Aires, pero eso es por otro hecho, es porque los medios de difusión trascendentes de este país están en Buenos Aires. No se nacionalizó Santa Fe, no se nacionalizó Chaco, no se nacionalizó Salta. Mandaron un enviado a Salta, nada más, mandaron un enviado a Chaco. Pero como todo parece cocinarse en Buenos Aires, evidentemente le dieron una trascendencia diferente. Pero fue el único lugar donde no ganó oficialismo. Sí, fue el único lugar donde no ganó el oficialismo. Ahora, en general, cuando hay ausentismo, se trata de decir que la gente no va a votar porque hay desencanto, porque hay apatía, digamos, hay descrédito del sistema político. Y esto es muy simplista. Porque entonces el 70% es casi ofender al 70% que sí fue. El 70% o el 60% que sí fue quiere decir que está contento, tiene esperanza, no está encantado con la clase política, lo cual es falso también. O sea, decir que el 30, 40 que no fue a votar es porque está desencantado, es falso. Es falso, porque sería decir que entonces el otro 60, 70 está encantado con lo que sucede. Pero y ninguna de las dos cosas son reales. Pero hay un porcentaje de votantes que a lo largo de los años le da menos interés ir a votar porque no ve que cambie. Claro. Es decir, Vos fijate, ni a favor ni en contra de ninguno, como si no quiere. Te he traído números de nacionales, de elecciones intermedias nacionales. Las del 2001, el nivel de ausentismo fue del 24%.
En el 2005 el 29%, en el 2007 el 28%, en el 2009 el 27%, en el 2021 el 33% de ausentismo. Lo que pasa es que hay una confusión entre ausentismo y abstencionismo. El ausentismo es un acto anárquico, individual, no está organizado. El abstencionismo sería pensar que está organizado, ¿cierto? Que está y abstención colectivo. puede hablarse cuando estaba proscripto Perón, por ejemplo, o cree... hubo un porcentaje grande que no votó, Claro. que se abstuvo. O armemos el partido que se llama el partido del ausentismo o el frente de la disconformidad. Pero el día que armen el frente de la disconformidad o el partido del ausentismo, van a pasar a ser vapuleados igual que cualquier otro partido, ¿cierto? O sea, el día que los ausentes, los que se ausentan, generen un partido, van a pasar a ser de la misma manera, van a pasar a ser un partido y van a sufrir las mismas consecuencias que tiene cualquier partido. Por lo tanto, el abstencionismo sería preocupante si hay una organización o un acto colectivo de gente que dice nos abstengamos de ir a votar. Hasta ahora son hechos aislados, individuales. ¿Y sabés qué otra cosa incide fuertemente también el ausentismo? Las campañas electorales negativas. Sí. Las campañas electorales negativas terminan destruyendo a todos los candidatos. Yo hablo mal de vos hablas mal de él habla mal de él, viceversa, y terminamos vapuleando. Es lo que se llama el terrorismo de redes. Al haber terrorismo de redes o ¿Qué pasa con todas las instituciones, incluido el periodismo? Es el decir, periodismo, los encuestadores, los políticos, todo. los sacerdotes, todos. no se cree nadie nada así. Nada, porque existe el terrorismo de redes, que eso en el mundo se va a empezar a legislar. No es cuestión de que porque sea redes yo escriba cualquier cosa. Creo que cada vez va a ser más difícil. No, se va a legislar. Va a haber legislación a la larga, va a haber. Es un acto de terrorismo, concretamente. Hoy, Antonio, la inteligencia artificial te puede estar diciendo, Sí. de Tomaso dice que gana tal, y te sale tu voz, tu figura, todo, Sí, y bueno, nunca lo has dicho. Pero también va a haber inteligencia artificial para investigar que eso es inteligencia Le artificial. pasó a Macri mal hecho, pero Sí, le pasó a Macri antes de las elecciones. Bueno, seguimos con Guillermo Velasco, decano de Arquitectura, candidato a rector, y Mónica Ruiz, es directora de INTE y candidata a vicerrectora. También nos acompaña Antonio de Tomaso, que dirige el JOBS. Guillermo, si le tenés que decir al que te está viendo que tiene relación con la universidad, tanto estudiante, egresado como docente o PAU, ¿por qué te tienen que votar? Yo creo que en realidad nos tiene que votar porque es a un espacio, que es el espacio Sumar. Yo soy la cabeza, una de las cabezas visibles, junto con Mónica, que nos han dado este espacio la responsabilidad de representarlos. Y es un espacio conformado por distintos estamentos que surgió del estamento docente, al cual después se fueron sumando no docentes y, por supuesto, una vez bosquejado, hicieron aporte de los otros dos estamentos. Y nos tienen que votar porque en realidad nosotros venimos con una trayectoria y con un antecedente donde podemos demostrar gestión, que es lo que hoy necesita la universidad. La universidad necesita gestión, necesita autoridad, porque lo que viene es una continuidad de lo que está hoy día en juego, que es este problema presupuestario, y para lo cual, si no tenés un perfil de gestión comprobable, porque es fácil decirlo, pero la cosa es poderlo comprobar, como lo ha comprobado Mónica en el INTA y como lo he comprobado no solo en la facultad como decano de la Facultad de Arquitectura, sino también en nuestra trayectoria de vida. Y esto es lo que nosotros venimos a garantizar. Venimos a garantizar gestión para poder defender la universidad pública, porque somos conscientes de que corre peligro y que nosotros pretendemos garantizar para las futuras generaciones que puedan estudiar igual que estudiamos nosotros, que somos egresados de la universidad pública. Y esa es nuestra principal característica y es por lo que hoy día estamos decididos a presentarnos, a ganar las elecciones y a llevar la universidad a un nuevo estado, a una nueva situación que es de mantener lo que hay, pero por supuesto siempre pensando en cómo hacemos para que la Universidad Nacional de San Juan crezca y se inserte en el medio, porque tiene que ser el socio estratégico del gobierno provincial. Mónica, ¿qué le puedes aportar desde el vicerrectorado?
Bueno, nosotros en el espacio tenemos en claro que no hay mejor defensa de la universidad pública que defenderla desde la gestión, desde los hechos concretos y desde llevar a la Universidad Nacional de San Juan al lugar en el que se merece estar, ¿sí? En un lugar de importancia para toda la sociedad de San Juan y con un nivel académico que, bueno, siempre ha tenido y que necesitamos conservar y llevar un poco más arriba, ¿sí? Esto que hablaba Guillermo de la inserción en el medio, para nosotros es fundamental. No es que la universidad no esté inserta en el medio, sino que tenemos que estar más vinculados, vincularnos más estrechamente con los gobiernos municipales, con el gobierno provincial, con el sector privado, ¿sí? Con todos los sectores, para que todo lo que se hace en la universidad, ya sea investigación, extensión, docencia, todo eso se vuelque a la sociedad, ¿sí? Porque nosotros existimos gracias a los aportes de esa sociedad, entonces tenemos que devolver a la sociedad eso que nos están dando. Es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Para nosotros poder aportar al crecimiento de San Juan. Muchas gracias. Antonio, se habla que en octubre puede haber en San Juan un escenario hay 3 diputados que se eligen, 1, 1 y 1. Si bien todavía no hay candidatos y ni siquiera todavía hay alianzas, ¿el escenario que se ve o no? No podría opinar de eso hasta tanto no hayan nombres de candidatos, sistemas de alianza, de frentes, nombres. No podría opinar porque sería como muy audaz o irla de mago y no. Sería más oráculo que... Claro, no podría opinar al respecto porque qué sé yo cómo se va a presentar la elección. ¿Te das cuenta? Habría que, una vez que se presente y podamos trabajar sobre la realidad, ahí podría decirte si es escenario de tercios, si es 2-1, si hay alianza, no hay alianza. Pero por el momento sería muy audaz de mi parte opinar al respecto, te soy honesto. Más en elecciones de medio término. Y más siendo una elección de medio término, exacto. Y con el humor de la gente, porque eso es lo que van a tener que tener en cuenta para los candidatos. El humor de la gente te voy a responder. El 60% está muy contenta. ¿Con quién? Y sí, si vos me decís que el 40% está desilusionado, triste, amargado, los que van a votar están muy contentos con ese criterio. Por eso claro. Con ese criterio no entiendo ese criterio. Si los que no van a votar están enojados, los que sí le van a votar no están enojados. Pero el humor un poco simplista bueno, lo suyo, pero claro, no es simplista. Lo que pasa es que hay que aplicar criterios lógicos al respecto, ¿cierto? O sea, si es el desencanto, la amargura, la bronca, por eso no voy a votar, quiere decir que los que sí votan no tienen esa amargura ni ese desencanto. Pasa que hay grados. Sí, no bueno, todo está es bien. blanco o negro. Bueno, pero no lo Ahí pongamos, dice. entonces no pongamos blanco o negro en el ausentismo. Gracias, Antonio. ¿Con quién estamos, Patricia? Esta noche nos acompaña uno de los integrantes y expresidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, Miguel Gili. Miguel, ¿cuál es la situación hoy de la construcción? Primero, como dijo Patricia, déjame aclarar, Juan Carlos, yo creo que afortunadamente puedo decir ya no soy el presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción. Desde marzo tuvimos asamblea, hoy dirige los destinos de CAEMCO el ingeniero Velasco, Enrique Velasco, que hoy se encuentra de viaje, por eso estoy yo acá. La construcción hoy, a ver, si hablamos de obra pública, sabemos de qué estábamos hablando, ¿no? Con recortes históricos, con una situación incierta. De hecho, mañana se juntan los gobernadores de las provincias en el Consejo Federal de Inversiones para analizar nuevas herramientas de financiamiento, para poder hacerle frente a la infraestructura. Y también, yo creo que esta también es una excusa como para poder sentarse y definir políticas a futuro, porque esto se está extendiendo. Esto sabíamos que venía, estaba anunciado cuando llegó la nueva administración nacional y la provincial también, pero se está extendiendo en el tiempo y con niveles de ocupación de mano de obra y de materiales y de suministro de materiales y demás que son ya preocupantes mirando a futuro. La empresa que lo agarró en medio de créditos creyendo que iba a tener continuidad de obra la debe estar pasando mal. Sin duda. A ver, no por anunciado deja de ser sorpresivo esto. Sabíamos que venía lo anunció el gobierno, sabíamos que venía una reestructuración, un nuevo escenario, pero realmente es tan duro que no tengo noticias de empresas que hayan cerrado sus puertas, pero sí que la están pasando muy mal y que están muy cerquita de
hubo una convocatoria de acreedores, en fin. ¿La Nación les instrumentos. pagó lo que les debía? Porque hubo digamos, cancelaron algunas deudas, pero otras quedaban y se estaban reclamando. Bueno, de Nación no ha venido... A ver, en general, Nación no ha cumplido con sus contratos. No ha podido cumplir con sus contratos en este marco de restricción de gasto fiscal. En la provincia han habido situaciones muy particulares, gracias a Dios, gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia y un esfuerzo mayúsculo también de las empresas, que hemos podido acordar una continuidad contractual para poder continuar con la obra pública. Pero Nación no ha cumplido con todos sus contratos. Provincia los ha, con fondos propios los ha podido sostener, y resignación de mucha deuda por parte de las empresas también, que ha sido esto es lo que nos tiene en esta situación, ¿no es cierto? Además del futuro que se aspecta tormentoso. A ver, se aspecta tormentoso en el corto plazo. En el mediano plazo y largo plazo creemos, seguimos siendo optimistas, pero se hablaba de una en el corto reactivación plazo, de lo privado con la aparición de créditos. ¿En San Juan se está viendo? no que yo tenga noticias. Sí hay muchos rumores cada vez más crecientes. Tenemos en la provincia, en nuestra provincia hermana, en la vecina provincia de Mendoza, ya hay actividad público-privada que está empezando a desarrollarse, lo cual es promisorio para nosotros, pero en la provincia todavía estamos analizando y estamos viendo, esperando líneas de crédito de las entidades crediticias, ¿no? de bancos y demás. Y minería son cuestiones muy puntuales, todavía no es... Y no es minería también lo vemos como con muy buenos ojos, pero más a mediano plazo, ¿no? La minería tiene sus tiempos que son... A ver, nosotros necesitamos trabajo, necesitamos soluciones, estamos en permanente contacto con la UOCRA también y estamos viviendo una situación muy particular, apremiante, y los tiempos de la minería son más lentos de lo que nosotros necesitamos. En dólares, ¿el metro cuadrado de Argentina está más caro que otros años? Actualmente Están $1.200 más o menos. Sí, puede haber bajado un poquito por el movimiento, por la estabilidad del dólar. O sea, el reacomodamiento de precios acá todavía sigue vigente, no tenemos precios ciertos, pero podemos hablar de alrededor de $1.100 el metro cuadrado. Pero uno lo ve mucho más alto que lo construido, que siempre estaba más parejo, como que las viviendas que se venden, que ya llevan sus años, en dólares están mucho más baratas que si uno quisiera Están construir. más económicas. En esto ha venido a jugar también un actor importante como ha sido la ley de alquileres. Las modificaciones de la ley de alquileres ha hecho que haya un movimiento del cual no tengo autoridad para hablar, ¿no es cierto? No tengo absoluto conocimiento, pero sí sé que ha habido un movimiento, ha provocado movimientos en los precios que hacen que el precio de la construcción, más la necesidad que estamos atravesando, que reconfigura el esquema de inversiones, ha hecho que la vivienda ya construida, la comercialización de viviendas, haya disminuido un poquito el precio respecto del valor a cero. Del valor desde en pozo, digamos, o de construcciones nuevas. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Patricia, vamos con la presentación de noticias que todavía no va y me das la última información. Bueno, cómo no. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Nos vamos con una información que está vinculada a un hecho que tuvo bastante trascendencia porque fue un ataque a un empresario que tenía un local bailable o que tiene locales bailables, y hubo 3 personas que vinieron, manifiestan desde Capital Federal. Algunos dicen que son sicarios, otros dicen que Eran no. Barra Brava, decían que eran. Exactamente. Bueno, uno hoy día previo declarar, ha manifestado que él no tenía nada que ver, que no le pagaron, que él vino porque realmente tuvo un altercado con esta persona y luego se fueron a las piñas y terminaron peleando. Lo que es poco probable y cierto porque se está pidiendo investigación, y las desgrabaciones de los teléfonos, que en esto va a ser fundamental para determinar cómo, quién y cuándo los contrató y si realmente tenían un precio para Lo que actuar pasa en la es que si es provincia. en riña es una pena menor.
Claro. si es un intento de asesinato. Y Por eso es tan valiosas las cintas de las grabaciones y aparte ver la trazabilidad que tienen las cuentas bancarias. hoy nos vamos a despedir de una forma diferente. No va a ser con música, sino con un trabajo de eso, la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores. Muy, muy interesante. Preparado por Juan Carlos Bataller. Las ilustraciones son de Miguel Camporro, la edición de Luciano Bataller. Lo invitamos a verlo porque realmente vale la pena. Nosotros nos encontramos mañana. Hola a todos. Hoy los voy a invitar a recorrer nuestra principal plaza. La Plaza 25 no solo es bella, está enlazada con los orígenes de nuestra ciudad. Existe desde su fundación, como lo prueba el dibujo del loteo inicial, donde aparece la manzana destinada a Plaza Mayor o de Armas, con solares reservados a sus lados para el Cabildo, la Iglesia Matriz, las hermandades religiosas y las familias fundadoras. Por la plaza principal, llamada 25 de Mayo desde 1874, pasó la vida social, religiosa y mundana de San Juan. Está rodeada por calles que fueron cambiando de nombres. Por ejemplo, la calle General Hacha se llamó Calle del Cabildo y también Ruperto Godoy, y sobre su costado este albergó el Cabildo en la Colonia, y luego la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Palacio de Justicia y hasta el Banco Nación. La calle Mendoza se llamó Calle Real de las Carretas, se llamó también Calle de San Pantaleón, Calle de San Agustín y Caseros. Y sobre su vereda oeste tuvo no solo la catedral, sino también el Palacio Episcopal, el antiguo Sino Cervantes y la majestuosa Casa España, antes que la piqueta actuara sin piedad. La calle Mitre tuvo los nombres de San Agustín, Comercio, Las Heras, General Paz y Buenos Aires. Finalmente, la calle Rivadavia se llamó también Calle de la Catedral, Calle del Portón y finalmente Calle de Buenos Aires, antes de ser Calle Rivadavia. Lo concreto es que la vida pasó siempre por la Plaza 25. En los tiempos de la colonia, allí se reunían los vecinos, se debatían los asuntos de interés, se leían los bandos y hasta se exhibían las cabezas de los ajusticiados en nombre de la ley. Allí se hicieron corridas de toro, se escucharon las retretas los domingos, fue lugar de trabajo de sacamuelas, fotógrafos, curanderos y hasta subastadores. Por sus calles aledañas todos desfilamos alguna vez y nuestros abuelos seguramente participaron de la famosa Vuelta del Perro. Sin ir más lejos, fue sede de una exposición de la que participaron todas las comunidades en enero de 1900, como festejo del cambio de siglo. Este chalet suizo fue levantado con maderas traídas desde Suiza, en la esquina de Mitre y General Hacha. Sí, tenemos una plaza con historia, una plaza que fue precario hospital y también iglesia mayor y sede del gobierno ante el dolor del terremoto, testigo de desfiles, de revoluciones con 1000 tiros y procesiones, y que hoy, sin necesidad de convocatorias, se transforma en centro de reunión para festejar un éxito deportivo o un final de clases. Lo curioso es que durante más de 2 siglos, nuestra plaza principal no fue más que un descampado. Recién a partir de la época patria comienza en los gobernantes la preocupación por dotar de árboles a este espacio. Pero el clima sanjuanino y los problemas de riego impidieron que esa modesta forestación prosperara. Recién en 1875 hay relatos que hablan de una doble calle de árboles en la plaza, que para entonces también tenía asientos de hierro.
En 1884, cuando llegó el agua corriente a la ciudad, fue en esta plaza donde se colocó la llave maestra. Y a fines de esa década se construyeron veredas de piedra laja. Fue uno de los únicos paseos públicos, al menos hasta principios del siglo XX, que muestra una cuidada arboleda. Esta imagen nos muestra la Plaza 25 de Mayo antes de 1920. Al centro puede verse la tradicional fuente, que había sido inaugurada en 1871. Y a la derecha, la estatua de Fray Justo Santamaría de Oro, primer monumento inaugurado en este paseo en 1897. Luego vendría el monumento al Gran Sarmiento. Las construcciones que se ven al fondo sobre calle Mendoza luego serían reemplazadas por el edificio del Cine Cervantes y el de la Casa España. La Plaza 25 en esta hermosa foto de los años 20, esta fue una postal que originalmente estaba realizada en blanco y negro, pero luego fue coloreada. Por la cantidad de gente que rodea la estatua, debe haber sido tomada en un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Promediando el siglo XX, la plaza no solo seguía siendo el principal paseo de la ciudad, sino que lucía espléndida, con sus palmeras ya altas, una abundante vegetación y al centro la fuente. Al fondo se recorta la antigua catedral con sus dos torres. Este paisaje no sería el mismo después del terremoto de 1944. Esta foto es una curiosidad. Fue tomada enfocando la vereda diagonal que dividía la plaza en 4 canteros. En el centro se ve la fuente con una barandilla circular. En fin, la Plaza 25 de Mayo fue siempre el centro de la vida sanjuanina. Aunque resulte increíble, esta plaza fue testigo de sangrientos tiroteos y revoluciones. En esta plaza se quemó la Carta de Mayo, una joya sobre los derechos humanos, redactada por un gobernador de 24 años cuando la patria nacía. Por acá también hubo un día de tiros entre los partidarios de Benavides y las tropas del general Hacha. Para no ser menos, por esta plaza pasarían quienes luego asesinarían a Benavides, entonces prisionero en el Cabildo. Y poco después de comenzado el siglo XX, los seguidores del coronel Carlos Sarmiento se tirotearon con quienes defendían al gobernador Godoy. Si se observa con detenimiento la estatua de Sarmiento, tal vez se descubra señas de la revolución del 34 que derrocó al gobierno de Federico Cantón. También fue la plaza silencioso testigo de desfiles cívicos y militares, concentraciones políticas, corsos de carnaval y cada día del paso de gente que iba a trabajar o entretenerse. Por acá pasó gente muy elegante rumbo al Te Deum y alguna vez hasta se prohibió que circularan quienes calzaban alpargatas por obvios motivos políticos. Nuestros abuelos cuentan que los fines de semana se veía muy concurrida con los jóvenes que iban a dar la vuelta al perro, y más de un presidente recorrió las calles que la circundan en el legendario Pácar de la Gobernación. Pero, prudente, la plaza también calla otras historias. Por ejemplo, dicen que las farolas de la Plaza 25 tenían 4 luminarias cada una, y junto con los kioscos daban un estilo francés al paseo. Un día desaparecieron y nunca se supo más de ellas. Los kioscos, por otra parte, se transformaron con la anuencia de los intendentes de turno en pequeñas ferias persas, rodeadas de heladeras, depósitos de bebidas y canastos de desperdicios. Pero la plaza, nuestra plaza, será siempre la Plaza de San Juan, el gran escenario de nuestra historia y el testigo más fiel de nuestros recuerdos.
que sepan en Cuyo que ya te vas, despertar.